Buenos días para todos. Espero que el Señor nos bendiga esta mañana con su palabra y con la celebración que tenemos tan especial, los cantos. ¿No les parece tan especiales esos cantos para adorar a Cristo resucitado? La próxima semana tendremos 2 servicios, como decía Juan José, y queremos animarlos. Por la gracia del Señor, el espacio que nos ha brindado hace que podamos venir con todos los protocolos y que podamos celebrar juntos al Señor. Yo quiero empezar hoy, estamos en el Evangelio de Lucas, para los que nos visitan en este día, semana tras semana vamos recorriendo capítulo tras capítulo, porción tras porción del Evangelio de Lucas. Que el Señor nos bendiga con su palabra. Estaba reflexionando en estos días con el hecho de que constantemente escuchamos voces que nos acusan. Voces que golpean fuertemente en nuestro ser. Por ejemplo, en este año, piense usted la voz del temor que nos infunde la muerte. Muy fuerte, ¿no les parece? ¿Qué opina usted de la voz del pecado? Descrito, por ejemplo, con el hecho del egocentrismo, que te dice, tú eres mejor que cualquier otra persona, tú eres mejor que los demás. O al otro lado, la voz que te dice que tú no vales nada. Escucha uno historias de personas, jóvenes sobre todo, que en su mente perciben una voz que les dice, tú no vales nada, tú eres feo, tú eres fea, tú no tienes futuro, lo mejor que puedes hacer es quitarte la vida. ¿Has escuchado esas historias? Tal vez cercanas. ¿Qué voz estás escuchando hoy? Tal vez has llegado al momento en tu vida en que te enfrentas al fracaso financiero, al fracaso relacional. ¿Qué voz estás escuchando? Toma estos segundos porque vamos a orar ya por nosotros, pidiéndole al Señor que su Espíritu Santo hable en nuestra vida palabra de Dios. Cierra tus ojos por unos segundos. Y tú que estás conectado allí en YouTube, también, si hay algún distractor, si estás en la cocina, apágale la estufa y toma un momento y ora al Señor. Esta pregunta, ¿qué voz estás escuchando? Así, Señor, nos preparamos, abrimos nuestro corazón para tu palabra. Trae, por favor, esa voz soberana, única, la pertenencia al Padre por Cristo, que nos dice la verdad. En medio de un mundo lleno de voces de mentira, tú dices la verdad, Señor, de quiénes somos, no ni siquiera quiénes seremos, tampoco quiénes fuimos, sino quiénes somos en Cristo. En nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarle a leer conmigo los versos 21 en adelante del capítulo 3 de Lucas. Y mientras leo, quiero invitarle a pensar qué tiene que ver eso con nosotros en este día, que un texto que se compone de unos 3 versos que tienen elementos muy claros y una larga lista de nombres, de hombres en la genealogía de nuestro Señor Jesús. Dice así el verso 21, capítulo 3 del Evangelio de Lucas. Un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara,
Jesús fue bautizado también, y mientras oraba se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Era hijo, según se creía, y ahí está la lista, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Janae, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semeí, hijo de Josec, hijo de Judá, hijo de Johanán, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melquí, hijo de Adí, hijo de Cosán, hijo de Elmadán, hijo de hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorín, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliaquín, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salomón, hijo de Naasón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Hezrón, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Terach, hijo de Nahor, hijo de Serug, hijo de Ragaú, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Salah, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Malalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Si nuestros hijos que vinieran en camino pudieran esconder esta lista de los papás creativos, sería una bendición. Porque más de una mamá digo, le voy a poner Cainán. Cainán Galeano, ¿se imaginan? Cuando leemos esta palabra de Dios, quiero hacer un énfasis marcado en el hecho del bautismo de nuestro Señor Jesús. ¿Y por qué esa lista está ahí? Porque siempre que uno lee un texto de la Escritura tiene que preguntarse por qué el autor decidió poner esa lista. No es como que tenía que rellenar y hagámosle, pues rellenemos. De hecho, esta lista que aparece acá es un poco diferente a la de Mateo. Hay varias suposiciones al respecto, que tal vez alguno se orientó más del linaje de María, otro del linaje de José. En el caso de Lucas, no va solamente hasta David, sino llega hasta Abraham y termina hasta Adán y Adán de Dios, mostrando así de dónde procede nuestro Señor, su linaje, su historia. Pero antes de llegar allá, habla del bautismo y comienza en el verso 21 mencionando que un día en que todos acudían a Juan, recuerdan la semana pasada estábamos estudiando sobre Juan el Bautista y todos venían a ser bautizados, venían los de la DIAN, si recuerdan, la DIAN judía, hablamos de eso un poquito la semana pasada, y venían los pecadores a ser bautizados por Juan el Bautista y aparece Jesús. Y dice Lucas que también, ese también es importante, Jesús fue bautizado. Ahora, ¿por qué Jesús tuvo que ser bautizado? ¿Te has hecho esa pregunta? Y se agudiza más el tema si uno piensa que esto es un gran problema si los que venían a ser bautizados eran obviamente pecadores. Entonces, ¿por qué vienen pecadores, vienen pecadores, vienen pecadores y aparece Jesús a ser bautizado? De hecho, los evangelistas narran este mismo evento y Lucas omite algunos elementos, pero otros mencionan como que cuando llega Jesús, Juan brinca y dice, ¿cómo así? Yo soy el que debo ser bautizado por ti. Y Jesús dice que debe hacerse para cumplir toda justicia. Juan sabe que Jesús está siendo bautizado, pero ese bautismo es totalmente diferente.
Es un bautismo distinto al que hacía Juan el Bautista. Ahí se marca una gran diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. No es el mismo. Empezando porque el bautismo que hace Jesús es de alguien que no ha cometido pecado. Si recuerdas, el Viernes Santo estábamos hablando de Jesús en la cruz y habían dos ladrones, uno a un lado y el otro al otro, y el ladrón que estaba más consciente y con temor de Dios le dijo, bueno, nosotros por nuestros propios delitos estamos crucificados, pero este no ha hecho nada malo. Y tú puedes leer en la Escritura y no hay ni un solo verso que sugiera que Jesús hizo algo indebido. Porque Jesús no cometió pecado. Entonces, ¿qué representa el bautismo de Jesús? ¿Y por qué es diferente? El bautismo de Jesús representa algo mayor. Y no existe otro momento más hermoso y maravilloso en el que se inaugure y se abra el ministerio de Jesús. Si tú lees el verso 23, dice que Jesús, después de ser bautizado, comienza su ministerio, no antes. Entonces, ese bautismo tiene que ser algo muy importante. En ese bautismo ocurre algo sin igual. Ese bautismo, podríamos decir, es la fundación del bautismo cristiano que tú y yo hemos hecho. Nosotros no hicimos el bautismo de Juan, para decírtelo en otras palabras. Nosotros hicimos el bautismo que Jesús mismo instauró e inauguró ese día, y ya sabremos por qué estos elementos son importantes. Juan dijo, viene tras mí alguien que es más grande que yo, y va a hacer algo mucho más grande, insondable, soberano y único en la historia de la salvación, como lo fue el Hijo de Dios siendo bautizado. Ahora, si sabemos que es distinto este bautismo, ¿qué tenía de distinto? El bautismo, que es un bautismo sin igual. Mira, en primer lugar, quienes aparecen ahí en ese bautismo, lo hacen un bautismo único. ¿Te diste cuenta que aparece la Trinidad? ¿Sí? Subraya ahí. Este es uno de los textos clásicos que tú puedes ayudarle a tus amigos, compañeros que empiezan a meterse, a googlear y a encontrar por ahí que la Trinidad es una herejía. Aquí había un muchacho que venía a la iglesia y un día me escribió un chat porque se iba de la iglesia diciéndome, pastor, arrepiéntase de la herejía de la Trinidad. Y aquí con mucha tristeza, con mucho dolor, pero con mucho amor le dijimos, quien debe arrepentirse eres tú. Porque no es lo que nuestras Biblias mencionan. La Trinidad es un hecho de facto. Aunque no aparezca la palabra Trinidad en la Biblia, aparece esta realidad de que Dios es en tres personas. Este bautismo es sin igual porque aparece la Trinidad, la majestuosidad. ¿Se imaginan que aparezca la junta directiva en pleno en ese momento? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Subraya donde dice que Jesús fue bautizado. Verso 22, el Espíritu Santo bajó en forma de paloma. Y la voz del cielo que dice, tú eres mi Hijo amado, implícitamente significa que era el Padre quien estaba hablando. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay que tener cuidado con este tema porque recién avanzaba la iglesia primitiva y al día de hoy se han levantado herejías en contra de la Trinidad. Una de ellas, la del modalismo, rápidamente lo menciono, tiene que ver con que creen, y eso lo aprobó la iglesia tradicional, que Dios no es en tres personas,
sino en tres modos. Que Dios del Antiguo Testamento era el Padre, que Dios del Nuevo Testamento, el Hijo, y que el Dios de la iglesia primitiva hasta el día de hoy y que es el mismo, sino que cambió de ser Padre a ser Hijo y cambió de ser Hijo a ser el Espíritu Santo. Eso es una herejía, porque la Biblia dice que es Dios en tres personas. Cada uno tiene una personalidad y cada uno tiene un rol único en la salvación y en la historia de la humanidad. ¿Tú estás de acuerdo conmigo con eso? Puedes enseñarle este texto a tus amigos y decirles, ¿cómo es que si Dios es en tres modos, qué pasó acá? Ahora, ¿por qué es importante este evento? Porque la Trinidad participa en el bautismo de Jesús, mostrando su aval en primer lugar. El aval de que es el Hijo de Dios el que vendría a traer salvación a la humanidad. El aval del Padre diciéndole, este es mi Hijo muy amado en quien me complazco. El aval del Espíritu que desciende y le llena completamente para cumplir la tarea que tú puedes leer en las páginas del Nuevo Testamento. Dios se echó hombre para salvar a los humanos. Y el Padre y el Espíritu están arriba, aplaudiendo, gozosos, diciendo, se inauguró la era de la salvación en Cristo Jesús. ¿No les parece hermoso? Ese día tú y yo dependemos. Este bautismo es único porque también representa algo sin igual en lo que es la nueva creación. Si tú piensas por un momento, algunos ven allí en esa imagen tan hermosa Jesús, piénsalo, está en el Jordán. Se acerca a Juan, le dice que me bautices. Juan le dice, tú debes bautizarme a mí, sin embargo Jesús cumple con esa justicia y Jesús baja como tú y como yo cuando hemos sido bautizados aquí, baja y desciende y es hundido completamente en las aguas y luego sale con el agua atrás. Hace eco a lo que dirían eruditos del Antiguo Testamento en Génesis, cuando estaba en Génesis 1:1, ¿recuerdas? Estaba la tierra desordenada y vacía. Y vino el Espíritu Santo y empezó a traer orden y a crear lo que tú y yo vemos hoy. Este evento hace eco de ese momento, porque cuando Jesús desciende a las aguas, anticipa la muerte suya, que es sepultados. Ese es nuestro testimonio cuando vamos a las aguas. Cuando tú bajas a las aguas, tú dices, yo soy sepultado completamente y muero a este mundo y muero al pecado. Y cuando subes, representa la nueva creación en Cristo Jesús, una nueva creación. Se ha hablado mucho del nuevo orden. ¿Tú has escuchado que dicen que esta pandemia está trayendo el nuevo orden? Y que algunos, hasta, perdonen si usted tiene la edad, pero mayorcitos, hoy ya saben usar WhatsApp y le mandan a uno memes. Yo tengo personas mayores que me mandan memes. Y muy buenos, por cierto, algunos. Que ya se saben conectar a un momento virtual para tiempos de oración o para conectarse con la familia. Y entonces dicen que ese es el nuevo orden mundial, porque ya podemos trabajar desde casa, ya no tenemos que ir a la iglesia, con la disculpa de los que están en YouTube, por problemas de salud, por lejanía, porque es que es más sabroso, ya este es el nuevo orden, ya no tengo que ir a la iglesia.
Quiero decirles que el bautismo de Jesús representa el verdadero nuevo orden. Por eso es tan especial ese bautismo, porque cuando Jesús desciende y sale, está diciéndole a esta humanidad que en su muerte, que representa ser sepultado en el agua, y en su resurrección, que representa salir de las aguas, Él está haciendo una nueva creación. De tal manera que aún la persona más estropeada en esta sociedad, que aún la persona más quebrantada en este mundo, cuando tú y yo le hablamos de Cristo, le llega el nuevo orden, le llega la nueva vida, le da la oportunidad de tener el nuevo orden que trae orden a ese caos interno. Como el Génesis 1, una nueva creación. Jesús en su bautismo inaugura este nuevo orden. Y me parecía tan especial hoy hablar de esto porque el bautismo no solo representa la muerte, que es lo que celebramos el viernes acá, Viernes Santo, representa para los cristianos la muerte de Cristo, sino el domingo de resurrección representa eso. Cuando tú y yo salimos de las aguas, le decimos a esta sociedad, Cristo me hizo una nueva criatura. Soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Por eso este bautismo es sin igual. En primer lugar, por quienes participaron en ese bautismo, la Trinidad. En segundo lugar, por lo que representa en sí ese bautismo. Por eso tú y yo necesitamos entender que ese es un paso importante en la fe. Si tú llevas días, meses, años en esta iglesia y dices, no, yo vivo la fe a mi manera. Es que no me tienes que obligar a bautizarme porque es que yo vivo la fe a mi manera. Déjame decirte que no estás experimentando algo maravilloso que representa ante esta sociedad que tú eres del nuevo orden, que tú eres una nueva creación. En tercer lugar, este bautismo es muy importante porque como todo en el Evangelio y todo en la vida del cristiano debe apuntar a Cristo, debe ser el centro. Cristo es el centro allí. Tanto el Padre como el Espíritu dan el protagonismo a aquel que bajó a las aguas. Hasta el mismo Juan el Bautista, sin entenderlo, viene tras mí y lo bautiza ahí con mucho temor, pensando, quién sabe qué en su mente, pero que ese hombre que está siendo bautizado es el centro de todo, la cabeza de todo, dijo Pablo en Colosenses. Y por lo menos en tres elementos quiero mencionarte este tema de que Cristo es el centro. En primer lugar, me gusta mucho cómo es que Jesús se deja bautizar. Y ha tocado mi corazón, hermanos, pensar que Jesús, en primer lugar, fue bautizado para identificarse con nosotros. Él fue a las aguas para decir, yo que no he cometido pecado, me identifico con los pecadores. ¿Te imaginas la lista de pecadores allá y Jesús se mete a la fila? Y es necesario que me bauticen. Él no estuvo como esos hombres de hoy en día que, bueno, yo trabajo y sirvo en la iglesia o en la casa, pero tienen que hacerme todo. Según Filipenses, Él se hizo un siervo y se hizo hombre. Y la encarnación que suena tan linda en Navidad, la encarnación es que Él se identifica completamente contigo y conmigo como seres humanos, tanto que va al bautismo y en identificación o representación con los pecadores, es bautizado. Isaías 53,
verso 5 dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades, sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Si bien es cierto, aquí se identifica con los pecadores, es en la cruz donde Él toma el lugar del pecador. De ti y de mí. Y es en la resurrección donde Él dice, este es el camino con un cuerpo resucitado que tú y yo también tendremos. En este bautismo Jesús dice, yo me solidarizo contigo. Yo también tengo esta misma carne y estos mismos huesos, como dice Hebreos. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Por qué será importante esto, hermanos? ¿No será que nos hace reflexionar que Dios hecho hombre como ningún otro Dios, como nadie en este mundo, viene y se identifica con aquel que está sufriendo, con aquel que está experimentando pérdidas, con aquel que está lleno de pecados y que necesita una nueva vida? No está sentado en su trono viéndonos solamente. Él llegó a lo más bajo por ti y por mí. ¿Quién se ha identificado contigo? Si piensas por un momento, cuando te dije lo de las voces, uno anhela, psicólogos sabrán un poco más, que alguien diga, yo he vivido eso que tú has vivido. ¿No te parece tan hermoso cuando te encuentras con alguien que ha experimentado una pérdida? Yo hace unos años perdí a mi abuelo y recuerdo que hablaba con personas que habían perdido seres queridos y como que hay una identificación ahí, como que este sí me entiende. Este sí sabe que es el valle de sombra de muerte y llorar un muerto. Jesús vino y llegó a ese punto para decir, yo te entiendo. Es necesario que yo también sea bautizado. Yo me identifico contigo. En segundo lugar, apunta a Cristo porque es el ungido, el consagrado, el destinado para. Por eso el Padre y el Espíritu están allí, afirmando, ungiendo, celebrando, gozándose de la venida del Salvador, el escogido para la salvación. Por eso el Nuevo Testamento dice que no hay otro nombre, escucha, no hay otro nombre dado a los hombres. No existe otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente Jesucristo, el escogido. El que dijo Juan el Bautista, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como nos mencionaba Geraldine en la alabanza. El único, el escogido, consagrado desde los cielos. En tercer lugar, es confirmada su identidad. Se identifica con nosotros. Se muestra como el ungido y es confirmada su identidad. El Padre dice, este es mi hijo. No hay otro. Este es mi hijo. Este es mi hijo. Este es mi hijo amado. Amo profundamente a mi hijo y me complazco. Esta mañana estábamos en el tiempo de oración y Juan José al final oraba diciendo, ¿cuánto tendríamos nosotros que complacernos en Jesús si el mismo Padre se complace en Él? Pero cuando el Padre dice, este es mi hijo amado, en quien me complazco, da por lo menos estos elementos clave para entender la identidad de Jesús. Primero, que su procedencia
es de los cielos, es eterna. No fue un loco por ahí, o un profeta más, o un gran rabí. No, su procedencia es eterna, de los cielos. En segundo lugar, esta confirmación del Padre dice que tiene una relación profunda con su Hijo, que no se trata de religiosidad. Jesús no vino a inaugurar la mejor religión del mundo. Jesús vino a decirte y a decirme que nuestra relación con el Padre es de intimidad. Lee Mateo capítulo 5, 6 y 7. Registra la intimidad de Jesús con el Padre. En algún momento Él dice, pero tú, cerrada la puerta, entra en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿De dónde sacó eso Jesús? Intimidad. De hecho, el mismo Lucas dice aquí que esto ocurre mientras Jesús oraba. Todo el tiempo, Jesús mostrando que la vida cristiana debe originarse de una relación con el Padre. Si no, estás haciendo esfuerzos vanos. De nada te sirve venir. De nada te sirve dar, lo hemos dicho muchas veces. De nada te sirve hacer muchas cosas, como diría Corintios. Repartir dinero a los pobres. Hablar idiomas que quieras. Si no tienes ese amor, si no viene del Padre. Y nos dice en tercer lugar que esta identidad es clave para la vida cristiana. Por eso nosotros hemos dedicado que el primer escenario en el que las personas llegan a la iglesia y se conectan con la iglesia, lo hemos llamado hijos. ¿Sabes por qué? Porque un hijo no tiene que hacer cosas para ser hijo. Un hijo es. Ustedes saben que le tengo mucha confianza a Federico, por eso lo menciono. ¿Qué necesita hacer tu hija para que la ames? Hoy que Lulú está cumpliendo años. ¿Qué necesita ella para que la amen? Haber nacido ahí. Así sea igual a Fede. Pues en su personalidad. La identidad es muy importante en la vida. Si lo piensas, muchos de nosotros nos metemos en problemas por eso. Con la mujer equivocada, el hombre equivocado, el trabajo equivocado, la iglesia equivocada, el servicio equivocado. Querer validarnos. Por querer ser alguien en la vida. En este caso, Jesús ni siquiera había empezado a hacer un milagro, hermanos. Jesús ni siquiera había hecho la primera predicación. Jesús no había hecho absolutamente nada de lo que vemos que iría a hacer. Y ya el Padre le decía, estoy feliz, dichoso, contento, lo amo profundamente. ¿Por qué? Porque es mi hijo. Punto. Por eso la lista es tan importante, la que menciona Lucas, la que registra Lucas para Teófilo y para nosotros, porque allí deja muy claro que la naturaleza de Jesús es 100% divina y 100% humana. Nadie puede cuestionar en este evento del bautismo que Jesús es 100% Dios, Hijo de Dios. El Padre mismo le dio ese aval, el Padre mismo confirma ahí que es su Hijo, el que ama profundamente. Y el que lo niegue está hablando de que Dios es mentiroso. Pero inmediatamente pone la lista de esos nombres para decir que Jesús viene de un linaje humano. Si yo le pregunto a usted,
¿Cuál es su historia familiar? Usted empieza a recordar, no, mis papás se llaman así, mis abuelos se llaman así, bisabuelos, y empieza a echar para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Así es que aparece aquí para decir que Jesús vino también de carne y hueso. Esa es la identidad de nuestro Señor. 100% hombre, 100% Dios. Ahora, la pregunta para aplicar es, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Porque es muy bonito aclarar y comprender que ahí está la Trinidad. Muy bonito entender cómo es que el Padre confirma a Jesús, lo consagra y Él mismo se identifica con nosotros. Pero, y como dirían en buen paisa, ¿y cómo voy yo ahí? Quiero en primer lugar mencionar esa identificación que hace Jesús es la que a nosotros nos permite entender que Él vino, fue por mí. Está bien que hablemos de la iglesia general y en todo el mundo y la historia de la iglesia, pero Él vino por mí. Con nombre y apellido. Y que te entiende y que sabe de tus luchas. Y como hoy leíamos en un chat, conoce que Gustavo estaba en un momento de mucho dolor y aflicción porque su papá murió. Y sabe que hermanos están afligidos en sus camas hoy sufriendo la enfermedad. Y sabe de tus pérdidas, de tus dolores y quebrantos. Y ¿sabes qué? Él dice, yo estoy aquí y me identifico contigo. Si hasta este punto no has encontrado quien diga, oye, ¿sabes qué? Lo mismo me ha pasado a mí. Jesús te dice, fue golpeado brutalmente. Fue rechazado. Sus discípulos, a los que amó por 3 años, lo dejaron. Aún el mismo Pedro, tan entregado y tan fuerte, yo nunca te negaré, inmediatamente pasaron unas horas, ya estaba negando a Jesús. Se identifica con tus rechazos. Él ha estado en tus zapatos. Él ha bajado a las mismas aguas que tú. Sabe qué hace el pecado contigo y conmigo. Por eso no es solo que se identifica, sino que te da vida eterna. Toma tu lugar en la cruz. Es la identificación más grande. Toma tu lugar en la cruz. Segundo lugar, no importa cuán quebrantado estés. Cristo resucitó. Y aquel que bajó a las aguas también subió. Trae el nuevo orden para tu vida. Tal vez te has resistido, pero sabes que has dañado tantas relaciones. Tal vez hoy estás luchando con un pecado, con la pornografía. Tal vez estás luchando hoy con tu propia identidad, que no sabes y yo sé que es particularmente en los jóvenes, en los adolescentes, pero en la vida adulta también, que a veces empiezas a decir, pero yo, porque ¿será que yo sí soy hombre, verdad? ¿Y yo por qué tengo afinidad con las mujeres? Dirá otra mujer. Él vino a traer nuevo orden a tu vida. Él vino a traer vida eterna. No importa cuán quebrantado estés. Ese nuevo orden, esa nueva creación,
Viene a darte lo que tú no has tenido hasta el día de hoy. Salvación, restauración, reconciliación. En tercer lugar, te da la posibilidad y me da la posibilidad de ser llamados hijos de Dios. Yo recuerdo hace unos años que me decían, no, pero todos somos hijos de Dios, ¿cómo así? En Colombia usted diciendo pues que hay unos que son hijos de Dios y otros no. La Biblia es clarísima que dice que solamente aquellos que han entregado su vida a Cristo y le han hecho su Señor y su Salvador son llamados hijos de Dios. A los que le recibieron, dice Juan, a estos les dio una potestad, les dio un poder de ser llamados hijos de Dios, por si acaso tú no lo sabías. Pero el asunto aquí es que hay algo complejo en nuestra mente y en nuestro corazón, y es que los embates de la vida, los temas que estamos sufriendo muchas veces nos golpean en nuestra identidad y uno se pregunta también, ¿será que yo sí soy cristiano? ¿Será que yo sí en verdad soy hijo de Dios? Necesitas escuchar la voz del Padre hoy. En Cristo te dice que eres hijo suyo. Yo recuerdo hace unos años, muchos años, tenía en Medellín apenas, iba a cumplir 4 años, estábamos en el seminario con mi esposa y tuvimos a Sofi. Yo estaba pasando una crisis existencial, de identidad, dudando si debía estar en el seminario o no, si me había equivocado, unas luchas internas tan profundas en mi ser, con una bebé recién nacida, y qué hacemos nosotros aquí, deberíamos devolvernos a Bogotá y ver qué vamos a hacer con nuestra vida, financieramente no estábamos bien, teníamos muchas voces que venían a golpearnos una y otra vez, que lo mejor era devolvernos y hacer otra cosa con nuestras vidas. Voces fuertes que atacan la mente y el corazón.